Bueno, familia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Por acá un nuevo entrenamiento. Por acá acabamos de terminar una sesión de tiro de 2 puntos de salida indirecta que hice un vivo y que va a estar colgadito ahí en mi parte de live con una reflexión muy buena después al final del entrenamiento. Y quería hablar precisamente de algo que conecto mucho cada vez que vengo y que realmente a mí esto lo pude aprender eh, por fuera del deporte y lo estaba llevando mucho a mi vida, ¿no? A lo que básicamente son las emociones. Me acuerdo que ese libro fue uno de los libros que transformó mi vida y se lo súper recomiendo, familia. Se llama Trascender los niveles de conciencia del Dr. Hawking y es un libro sobre la escala emocional y precisamente da muchas herramientas con respecto a las emociones. Tenemos que entender, familia, de que somos las emociones. O sea, somos las emociones. Y me acuerdo que en su entonces yo vibraba mucho la ira, mucho la culpa, mucho el victimismo, ¿no? Y me enojaba mucho. Siempre fui una persona que se enojaba mucho y sobre todo en la competencia. O sea, en la competencia siempre fui una persona que me gustó entrenar, me gustó estar preparado, me gustó siempre dar el 100. O sea, ir a entrenar era ir a mejorar. Ir a entrenar era básicamente dar lo mejor de mí. No me quería equivocar en un ejercicio, no quería que el entrenamiento sea como disperso, que se desconcentre. Me encantaba que los entrenamientos sean picantes. Realmente siempre fue como un mindset mío, ¿no? Me lo súper inculcó mi entrenador, que realmente fue el que me enseñó a jugar al básquet y que me enseñó el profesionalismo desde un principio, desde muy chico, ¿no? O sea, siempre lo tengo presente a él. La verdad que creo que sin Marcelito yo no hubiese sido el jugador que fui y la persona, porque me contagió mucho su energía, su profesionalismo a un nivel local, ¿no? O sea, fue básicamente en un nivel local de mi ciudad que lleva el profesionalismo a una manera muy exigente. O sea, su manera de entrenar, su manera de hacer las cosas era muy exigente, con mucha capacidad también, porque él fue jugador profesional, jugó en selección argentina y llevó el profesionalismo realmente a un nivel local, por más que haya sido a nivel local, y la verdad que nos empujaba de una manera muy exigente, muy picante. Y desde un principio lo inculcó en mí, o sea, para estar entrenando con Marcelo, para estar básicamente dentro del entrenamiento, dentro de la cancha, dentro del jugar, ¿no? Del jugar tanto en la práctica como un partido te lo tenías que ganar y te lo tenías que ganar de una manera realmente muy picante. Y Marcelito siempre como que le echaba el ojo, viste, a los, por ahí a los mejorcitos y con los mejorcitos era básicamente el más duro. Y me acuerdo que yo no entendía muchas veces esas cosas, pero uno de grande después la va entendiendo, ¿no? Y a mí eso me hizo forjar un carácter realmente fuerte eh, para con la competencia. O sea, para con la competencia del básquet, el carácter ese fuerte y de ir al frente siempre lo tuve, siempre, y fue como una manera de entrenar en la cual no volaba una mosca, nunca voló una mosca para mí, siempre fue tomarlo con una intensidad y con un deseo y con un amor muy grande y se lo debo a él, se lo debo a él. Y hoy en día lo pude reconectar, ¿no? Desde hace unos añitos a mi vida. Y siempre lo digo, él fue mi primer mentor porque sinceramente eh, me enseñó esa parte cabrona de básicamente hacer las cosas. Y hoy en día lo aplico a mi vida, hoy en día lo aplico a todas mis áreas, hoy en día me dejo ayudar por personas que se manejan 100% así en todas las áreas y reconecté con esa versión mía, ¿no? De años atrás, de años atrás. Personalmente me pasó que cuando empecé a crecer, todo lo que es la distracción del mundo, ¿no? Empezó como a básicamente en mi vida a ser más distracción y con el deporte siempre estuvo esa mentalidad y esa manera de actuar por el tema de que está en mis raíces, ¿no? En mis raíces me quería así con el deporte, pero con la vida era más desconcentrado, estaba como más distraído, eh, estaba más sumergido en lo que sería el boludeo, familia, ¿no? El boludeo. Quise arrancar el video hablando de una cosa, estoy en esto, vamos a seguirlo por acá.
Y quiero que se sea consciente, ¿no?, de que básicamente si uno es precisamente consciente, es la palabra, ¿no? Consciente de que si aplica esta manera de básicamente ganarse las cosas, del trabajo, de la mentalidad, no solamente al deporte, sino a todas las áreas de su vida, se puede convertir en una persona muy, 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 muy completa y en una persona realmente, sí, completa, yo diría. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Completa. Siento que la profesión del básquet, y como muchas profesiones, como que se lleva la atención a una sola cosa y que precisamente se distrae en muchísimas otras. Como por ejemplo, arranqué hablando al principio, ¿no?, que iba a hablar algo de las emociones, pero por ejemplo la parte emocional es algo sumamente importante en nuestra vida que la gente no le presta atención, la parte de conciencia, la parte de espiritualidad, la parte de la economía, la parte de las relaciones, la parte del entorno, la parte de la salud, por favor, es lo primordial. O sea, hay que entender de que la vida y que nosotros mismos en este mundo tenemos que estar atentos a muchas áreas y que todo eso básicamente lo alimenta una cosa, que es la mentalidad de nosotros mismos para ser mejores. Entonces, cuando vos te metés en la mentalidad de ser mejor y te das cuenta de que ser mejor no radica solamente en una cosa, sino en muchísimas cosas, que te va a hacer muy bueno en eso que querés hacer. Porque, por ejemplo, yo vengo a competir como hacía yo en ese entonces. Vengo a competir y vengo a jugar como profesional y soy 100% riguroso y estricto en lo que sería el entrenamiento. Pero yo después del entrenamiento tengo una salud en 2 puntos, tengo un entorno en 2 puntos, tengo una economía en la cual yo no soy consciente y despilfarro mi dinero, tengo relaciones que son 3 puntos, tengo emociones que son 2 puntos, tengo una conexión interna que son nula, tengo comportamientos que son negativos. O sea, por más que vos vayas a entrenar de una manera rigurosa e estricta, estás yendo a un 2% de tus posibilidades, porque estás ignorando tu salud, estás ignorando tus emociones, estás ignorando tu entorno, estás ignorando tus relaciones, estás ignorando básicamente tu economía, estás ignorando un montón de cosas que son sumamente importantes para las áreas de las personas. O sea, la vida es muy completa y tenemos que entender de que no solamente está en lo que hacemos, está en lo que somos. Ahí está, ahí está. ¿Y quiénes somos? Somos ese que piensa, somos ese que siente, ese que se comporta. Somos ese que tiene una atención y una energía. Pero esto no significa que no podamos estar atentos y llevando energía a varias áreas. Sin dudas que sí, sin dudas que sí. Tenemos que ser organizados, tenemos que precisamente ser estrictos con nosotros mismos, tenemos que tener esa mentalidad cabrona, O sea, es una locura este video, como quise arrancar por algo, iba a hablar de la aceptación, pero la verdad que ya la aceptación quedó chico con toda esta conciencia que hay acá, porque realmente, familia, realmente entendamos eso, entendamos el potencial que tenemos como seres humanos. Entendamos cómo nosotros podemos básicamente estar equilibrando toda una vida muy completa a base de ir perfeccionando cada una de las áreas y que esas áreas te lo va a dar básicamente tu discernimiento, tu nivel de conciencia, te lo va a dar básicamente que pienses mejor y decidas mejor. Para pensar mejor y decidir mejor tenés que básicamente tener información. Si no tenés información, si no te informás, si no buscas elevar tu conciencia, si no buscas ser mejor, si no buscas potenciarte, realmente estás jugando el juego a mínimas chances, cuando podés tener infinitas chances mejorándote vos. Entiendan, familia, que ustedes son su mayor proyecto. Entiendan que son su mayor inversión. Entiendan que son su mayor negocio. Entiendan que son el vehículo. Son el vehículo con el que caminan esta vida. Y ahí nos podemos poner a hablar de un montón de cosas. Nos podemos hablar de su salud, que es lo principal. Su cuerpo, su salud, su mente, sus emociones, qué sienten. O sea, familia, tenemos que entender de que cuanto más nos perfeccionemos y nos mejoremos, mejor vida vamos a tener. No importa
realmente el cómo. Olvídense del cómo y de qué manera y cuándo. Saquen absolutamente todo eso. Sáquenlo de su mente. Enfrenten y responsabilícense de lo que hoy sucede en ustedes, con todo esto que estoy nombrando. O sea, este video es para agarrar una hoja y un papel, verlo una y otra vez y anotar cada cosa que dije. Porque la vida no es solamente con lo que hacemos, abarca muchísimas áreas. No es lo mismo estar en un entorno en el cual sea crecimiento que sea distracción. No es lo mismo cenar con personas que están viendo la vida con proyectos y son básicamente personas que están en su progreso y en su evolución, que estar personas que están distraídas y que están matando el tiempo y que están escapando de su vida. No es lo mismo tener una pareja que está enfocada a tener una pareja que no hace nada. No es lo mismo ser consciente de cómo generar más dinero a básicamente tener una nula información con el dinero. No es lo mismo comer comida procesada que comida saludable. No es lo mismo, y así podemos sentir amor y paz, merecimiento constante, fe, que sentir miedo, culpa, enojo e ira. No es lo mismo. No es lo mismo. Son dos vidas completamente abismales en la diferencia que hay entre una y otra. Y cuanta más áreas nosotros completemos hacia cosas que nos potencien, nos evolucionen, y nosotros nos pongamos con una mentalidad cabrona de mejorar esas áreas, mejor vida vamos a tener. No importa, repito, cuándo, cómo, de qué manera, hay que llevar la atención a esas áreas. Una vez que vos llevas la atención a esas áreas, ya está. Lo que pasa es que la gente vive distraída, vive desatenta. Al vivir desatenta, al vivir distraída, no llevar una atención a un montón de cosas, es imposible que su mente, su intuición, su conciencia pueda estar atento a eso. Es lo mismo que, no sé, yo no estoy atento a aprender francés o a aprender chino. Si estuviera atento a aprender francés y a aprender chino, creo que haría cosas para aprender francés o chino. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo con cualquier área de su vida. ¿En qué ustedes básicamente hoy en día están nulo y menos 10 de todas estas cosas que dije? Yo cuando empecé básicamente a darme cuenta de todo esto, me di cuenta que estaba al horno, familia. A nivel vida me di cuenta que estaba al horno. Solamente era un simple jugador de básquet que iba, entrenaba, tiraba al aro, se gastaba la plata, comía boludeces, salía de joda y no hacía nada productivo para su vida en un futuro. Y fue como decir, shit, en la que estoy. No sé generar dinero, no tengo un entorno de valor, no tengo relaciones y vínculos que estén en progreso y viendo proyectos, no tengo una buena salud porque me drogo, no tengo unas buenas emociones porque siento ira, culpa y estoy constantemente quejándome, estoy con una conexión interna incongruente. Cuando me empecé a dar cuenta de todo esto, yo ya venía leyendo espiritualidad, pero a la vez estaba haciendo muchísimas cosas que no estaban ni cerca de la espiritualidad. Pero bueno, mentalmente y con los libritos y con un montón de cosas, yo estaba. Pero bueno, en ese momento era mi nivel de conciencia. Pero cuando me empecé a dar cuenta, gracias a la espiritualidad, de que empecé a pensar cosas diferentes y que empecé como a decir, che, menos $20.000, economía menos 10, menos 20.000, menos 20.000. Entonces, familia, es como que cuando empezás a abrir los ojos te das cuenta poco a poco cómo uno muchas veces no tiene información de absolutamente nada y pasa y es muy normal en los deportistas. Es muy normal en los deportistas, porque aparte la realidad es que a los deportistas, por lo menos a los jugadores de básquet, tienen las cosas muy fáciles. Le dan la casa, le dan el sueldo, le pagan los impuestos, le dan la comida, tienen que ir, entrenar e irse a la casa. Y está bueno siempre y cuando seas consciente, porque hay un montón de tiempo libre que vos podés aprovechar precisamente para perfeccionarte en todas tus áreas. En todas tus áreas, en elevar tu conciencia. Se entrena 4 horas por día, calcularle que 6 horas, entre que vas, volvés, entrenás, venís, te balquines, 6 horas por día. Dormís 8, te doy 8, 15 horas. Cocinás y entrecomés, 2 más.
17. Tenés 7 horas, de 7 a 5 horas en el cual podés invertir un montón en vos, en elevar tu conciencia, ya solamente elevar tu conciencia, en perfeccionarte. Entonces, la verdad que la profesión está re buena y tienen mucho tiempo libre. El tema que hacemos con ese tiempo, que es lo más valioso, qué es lo que están haciendo con ese tiempo. La gran mayoría vive distraída, vive en la flojera, vive como yo cobro esto, estoy bien, estoy tranquilo, soy profesional, cobro X dinero, duermo la siesta, que es parte, pero bueno, no es parte de, o sea, no es necesario dormir 3 horas, dormir media hora, 40 minutos y te perfecciona para tu futuro, para precisamente ser mejor jugador, para precisamente, no sé, expandirte en el área que te sientas lo más débil posible. En el área que más débil te sientas, empezar a sumar granitos de arena o mejorar las que estamos más o menos y me interesan. Y esto ha sido una constante, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo, pero la realidad es que yo por mi profesión fui muy débil durante muchísimos años, hasta que me di cuenta de decir, loco, tenemos un montón de tiempo, lo voy a empezar a invertir en sabiduría, que fue cuando empecé a leer, y a perfeccionarme de mí para mí. Yo primero me perfeccioné yo, de manera inconsciente, emociones, pensamientos, porque estaba pasándola muy mal, y eso me llevó a comportar mejor. Pero familia, vuelvo siempre a lo mismo, porque realmente es eso lo que a nosotros nos abre los ojos. Nos abre los ojos de una manera auténtica y personal, que es básicamente las emociones, ser consciente, la espiritualidad, la conexión interna y el empezar a mejorarnos nosotros. Después a partir de ahí todo se empieza a revelar por sí solo. Todo se empieza a revelar por sí solo, empiezan a encontrar sus propios caminos y sobre todo también para dónde ir. Pero la realidad es esa, ¿no? Yo siento como que por experiencia propia y también de verlo mucho en la profesión, de que se vive bajo una misma idea general, que cuando te querés dar cuenta pasaron 10, 12, 15 años, tenés 2 pesos en la cuenta, la pasaste bien, lo disfrutaste el día a día, pero son todos comportamientos y básicamente también, ¿no? Una manera de pensar muy escasa que realmente tiene poco futuro y que si se sabe aprovechar todo el tiempo libre, podés ser un gran jugador, pero estar totalmente gestionando tus emociones tranquilo, podés básicamente ser cada vez mejor jugador, podés saber qué hacer con tu dinero, podés capacitarte, podés desarrollarte, podés generar entornos, podés generar vínculos, podés generar proyectos, podés generar un montón de cosas, porque el tiempo libre que hay es alucinante, pero a ver, es como que hay una filosofía generalizada, como en cada entorno laboral, como en cada sociedad, como en cada ciudad, como en cada país, hay siempre una filosofía generalizada que todos se manejan bajo esa filosofía y la verdad que por lo general todo lo que se maneja en masividad normal y bajo una filosofía muy general es estar bastante distraído, es básicamente estar bastante no en la frecuencia de progreso, de avance, de mejora y de superación. Así que nada, familia, es imposible no dar conciencia. Ya hablaremos de la aceptación, creo que este es el video que precisamente tenía que largar hoy. Arranqué hablando de Marcelito, de su mentalidad, de precisamente cómo él me exigía dentro de la cancha y cómo me hizo ser muy riguroso en los entrenamientos para que hoy en día yo pueda realmente serlo en la vida. Así que no hay ningún tipo de duda que fue mi primer mentor, se lo agradezco, y siempre voy a ser agradecido de él, siempre, 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 porque después pude ver esa misma sangre en Kobe, después pude ver esa misma sangre de pasión en el mentor que hoy en día tengo, que es Yados, y que básicamente Yados es el que me está implementando toda esta filosofía de vida en todas las áreas a otro nivel. Pero bueno, la realidad es que yo ya venía con una mentalidad en algo, ¿no? En un área, en lo que yo hacía, en el deporte, en mi hacer, que fue gracias a Marcelo y obviamente a que me haya sacado mediante la incomodidad, el sufrimiento y el dolor desde chico ese fuego interno en el deporte. Y hoy en día lo puedo ver y lo estoy llevando a todas mis áreas. Lo estoy llevando a las relaciones, lo estoy llevando al dinero, lo estoy llevando a mis proyectos, lo estoy llevando a mis emociones, lo estoy llevando a mis pensamientos, lo estoy llevando a precisamente nuevamente en conectar con la cancha, lo estoy llevando a toda mi vida esa mentalidad y hay que entender lo que lo podemos hacer y que realmente es alucinante porque te vas convirtiendo en una persona que ni vos sabías que podías llegar a ser y es un camino constante de crecimiento y de evolución que
Por Dios, familia, yo se lo súper recomiendo a todos. Pero hay que generar ese mindset, hay que generar precisamente esas posibilidades y ver una realidad en la cual nos ilusione mucho y que tengamos que convertirnos en esa persona. Así que nada, familia. Conciencia es la única realidad, familia. Let's go.